del siglo XX. Ya habíamos señalado que para la ciencia se invocaba el método inductivo, ¿no? Era lo que plantearon los empiristas. Desde ahí vino el asunto, ¿no? Se aceptaba más o menos, se aceptaba con regularidad eso hasta comienzo del siglo XX, en que empieza una discusión por el tema, ¿no? Si verdaderamente las ciencias son enteramente inductivas, ¿no? Y no era así, pues, ¿no? No era así porque en las ciencias, aún en las ciencias naturales, no solamente hay inducción, ¿no? Hay deducción también. Hay ambas cosas. Por eso es que normalmente cuando se habla de método científico, se habla de método científico empírico, ¿no? Empírico. Y para analizar la realidad empírica se emplea, pues, no solamente inducción, sino deducción también. Ese detalle. Ya, entonces vamos a hablar algo de epistemología, pero bueno, episteme es el término para llamar a la ciencia o conocimiento científico. Es un término tradicional y antiguo. Y logos, bueno, teoría, por eso que a la epistemología, por eso también se le llama teoría de la ciencia, ¿no? Epistemología, teoría de la ciencia, filosofía de la ciencia también, igual. ¿Qué temas le atañen a la epistemología? Bueno, ¿qué cosa es la ciencia, no? ¿Cuáles son los fundamentos de la ciencia? ¿Qué estructura tiene la ciencia? Bueno, la ciencia tiene una estructura a manera de sistema, ¿no? Porque son conocimientos organizados. Son enunciados acerca de la realidad organizados de manera sistemática. Dentro de la ciencia hay teorías, ¿no? Hay teorías. Y las teorías a su vez las teorías científicas vienen a ser pequeños sistemas o sistemas dentro del gran sistema de la ciencia, ¿no? Porque también las teorías científicas son un cuerpo organizado de conocimientos. Son un cuerpo organizado de conocimientos dentro del gran sistema que viene a ser la ciencia. Ya las teorías también están organizadas. Por ejemplo, la teoría del Big Bang, ¿no? En el caso de la teoría del Big Bang, es el modelo más aceptado para explicar el origen del universo, ¿no? En el caso del Big Bang, bueno, es una teoría conformada por diversos enunciados científicos o conocimientos científicos. Muchos de esos enunciados o conocimientos científicos son leyes, ¿no? Son leyes. Pero también hay otro detalle con la teoría del Big Bang, es que muchos de sus enunciados son empíricos, o sea, aluden directamente a la realidad material empírica, ¿no? Cuando hablan, por ejemplo, no sé, del movimiento de la luz en el espacio, bueno, ¿no? Eso se puede medir, pero también hay aspectos, en su gran mayoría, que no se pueden constatar empíricamente, ¿no? Son enunciados matemáticos, son enunciados deductivos. Es por eso que se dice que en el caso de la teoría del Big Bang es una teoría más matemática que otra cosa, ¿no? Es más un modelo deductivo, ¿sí? En el caso de la teoría del Big Bang. Hay esa curiosidad. Bueno, puede ser el caso de otras teorías también. Bueno, en el caso del Big Bang pasa eso, ¿no? Hay otras teorías menos difundidas, ¿no? Pero es la más aceptada en lo referido al universo. Ahora, también trata la epistemología sobre el método científico, ¿no? Sobre el método científico, que es un conjunto de pasos, ¿no? Son 4 pasos, bueno, es lo que se acepta ahora. Está primero el planteamiento del problema, ¿no? Se observa la realidad y se plantea el problema como primer paso, que es algo que ya hacía notar Francis Bacon en el Novum Organum. En el Novum Organum habla sobre eso. Bueno, el hombre de ciencia en principio lo que hace es observar la realidad, bueno, y plantea ahí un problema, ¿no? Hay un problema, un problema, ¿ya? Un problema.
Ese sería el primer paso. El siguiente es una solución provisional al problema, que es la hipótesis. Y en tercer lugar, someter a prueba la hipótesis, o sea, la contrastación de hipótesis. Y hay un cuarto paso que es el análisis de información, el análisis de datos, ¿no? De la investigación. Todos los datos que arroja la investigación. Y eso se va a ver luego. ¿Qué condiciones hacen que un conocimiento en ciencia sea válido? También, ¿no? Hay otros problemas como el asunto que ya estuvimos comentando, el tema de la inducción, ¿no? Que es uno de los grandes temas. Bueno, para Popper había dos grandes problemas en epistemología, ¿no? Y al menos la mayoría coincide en eso. O sea, los dos problemas más importantes son el problema de la inducción y la demarcación. Y la inducción que está asociada un tanto al verificacionismo, que ya se verá en la siguiente clase cuando se vea Popper. Estoy revisando si hay Popper por ahí, ¿no? El tema de la inducción, ya tenemos una idea de qué cosa es, y el tema de la demarcación, qué cosa pertenece a la ciencia, qué cosa no pertenece a la ciencia. En ambos temas está involucrado Popper, ¿no? Y de hecho uno de sus, bueno, que me parece que es uno de sus últimos texto de vejez, trata sobre eso, ¿no? Sobre los dos problemas principales en la epistemología, ¿no? El asunto de la inducción y la demarcación. Ya, bueno, esos también son problemas, pues, de la epistemología. Otro, ¿cómo se produce conocimiento en ciencia, ¿no? Si los conocimientos científicos son acumulativos, ¿no? También esas cuestiones. Ya, también esas cuestiones. Bueno, esos son algunos problemas. Vamos a pasar a lo siguiente. Ahora, ¿qué cosa es la ciencia? Bueno, ya dijimos que es un sistema organizado de enunciados acerca de la realidad o sistema de conocimiento, si se quiere, ¿no? De la realidad o del universo. Ya, esa es la ciencia. En todo caso, es un conjunto de conocimientos organizados. Ya, no está desordenado, no es producto del azar. Ahora, el conocimiento científico, bueno, cada uno de esos conocimientos que componen el sistema de la ciencia, ¿qué características tienen? Bueno, tienen las siguientes características. Primero se dice que el conocimiento científico es objetivo. Objetivo viene de objeto, ¿no? Cada rama de la ciencia tiene un objeto de estudio, ¿no? Tiene el objeto de estudio, el cual es descrito, bueno, describe a ese objeto de estudio y lo explica, ¿no? Lo explica. Por ejemplo, en biología estudian la célula, ¿no? Un objeto de estudio a la célula, puede ser una planta también. En principio describo cómo es la célula, ¿no? Qué partes tiene, ¿no? Tiene membrana, núcleo, mitocondria, ¿no? Pero a la vez, bueno, también explico cómo es que funciona la célula, ¿no? Por ejemplo, cómo es que pasa lo que está fuera de la membrana hacia adentro, ¿no? Entonces no solamente es describir el objeto, sino también explicarlo. Claro, tanto la descripción como la explicación se refieren a un objeto de estudio. Ya, siempre es así. Bueno, en la sociología serán las sociedades, pues, ¿no? O la sociedad, el objeto de estudio, ¿no? No sé, en la química, ¿no? Aquellos procesos donde hay cambio estructural en la materia, etcétera, ¿no? Y así, ¿no? Siempre hay un objeto de estudio que es descrito y explicado, ¿no? Segunda característica, el conocimiento en ciencia es metódico. Metódico viene de método científico, ¿no? Y ya hemos dicho que es un conjunto de 4 pasos. Es porque el conocimiento científico se obtiene siguiendo una metodología, ¿no? Que son 4 pasos, hemos dicho: problema, hipótesis, contrastación y análisis de datos. Tercera característica, el conocimiento científico es racional, ¿no? Es racional, ¿ya? Es racional. Es racional. Es racional. Le han puesto efecto ahí. Bueno, ya me cortó ya. No lo han puesto así.
A ver, el conocimiento científico es racional. Esto es que yo preferiría tenerlo todo en primer plano para, bueno, ¿no? Y el conocimiento científico es racional. Esto quiere decir que cuando yo planteo algo en ciencia, no sé, estoy discutiendo un problema, ¿no? Y voy a sustentar mi punto de vista, voy a elaborar conceptos que expliquen de manera sistemática lo que estoy afirmando. Por ejemplo, el caso de Lavoisier, que ya se mencionó, ¿no? Lavoisier, el padre de la química moderna, que vivió desgraciadamente en la época de la Revolución Francesa, donde le cortaban la cabeza a los que pertenecían a la nobleza. Bueno, con Lavoisier pasó lo mismo. Había una teoría en su época que era la teoría del flogisto que se mencionó ya, que entre otras cosas afirmaba que los cuerpos ardían por la cantidad de flogisto que tenían dentro. Cuanto más flogisto ardían más, ¿no? Había otros procesos de acidificación, ya porque no vienen al caso. Entonces Lavoisier dijo, yo pienso que lo que determina que un cuerpo arda no es lo que está dentro de la materia, sino afuera, aludiendo al oxígeno naturalmente, ¿no? Aludiendo al oxígeno. Empezaba a explicar, ¿no? Explicaba el asunto. Explicaba el asunto. Pero a la vez que explicaba el asunto, también tenía que sustentarlo. Tenía que sustentarlo, ¿no? Entonces, pruebas. El conocimiento científico requiere de fundamentos de pruebas. En este caso, la prueba, al menos para este caso de la combustión, era algo sencillo, ¿no? Uno aislaba un cuerpo que se estaba quemando, ¿no? Con una campana de vidrio resistente, bueno, y veía que el fuego se apagaba, simplemente se extinguía, se acababa el oxígeno y se extinguía, ¿no? Luego va a determinar también que el oxígeno también es necesario en la respiración de los seres vivos superiores. ¿Ya? Entonces, no solamente es la argumentación, pues, ¿no? Los conceptos, sino también las pruebas, lo que determinan que un conocimiento sea científico, ¿no? Científico. Voy a volver al otro modo. ¿Ya? Y regional, ¿a qué se refiere con aquello de regional? Se redujo. Cada conocimiento, bueno, cada ciencia se refiere a una región del conocimiento o estudia problemas de una región del conocimiento. Claro, cada ciencia está en una región específica del conocimiento, ¿no? Por lo tanto, cada conocimiento de cada ciencia también lo está, ¿no? De cada rama de la ciencia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La biología, bueno, estudia todo lo referente a la vida de los seres vivos. Tiene su propio campo o región de estudio. Sus objetos de estudio están ahí, en una región determinada del conocimiento, ¿no? La biología no estudia, por ejemplo, no sé, la pobreza, por ejemplo, ¿no? Que le atañe a la economía, ¿no? Por ejemplo. Entonces, tiene una región determinada de estudio. Entonces, un conocimiento pertenece a una región determinada, pues. Igual, ¿no? Si fuera un conocimiento de química o de física, igual, ¿no? En este caso, dicho conocimiento de química o de física tiene su propia región, tienen su propia región cada uno. Tienen su propia región. ¿Ya? Entonces, cada ciencia tiene su propia región de estudio, por lo tanto, cada conocimiento científico tiene su propia región. Clase de ciencia. Clase de ciencia. Bueno, vamos a referir dos modos de clasificar las ciencias, ¿no? Dos modos de clasificar las ciencias. Primero, según el objeto de estudio, y luego según la función, ¿no? Según la función. ¿Qué hay aquí? Bueno, lo mismo.
Un poco que desconcentra, bueno, me desconcentra, pero bueno, quiero tener fijo. Ya, según el objeto de estudio, hay algunas ciencias que tienen un objeto empírico, ¿no? Y hay otras ciencias que tienen un objeto ideal, ¿no? Un objeto ideal. Aquí hubiese sido primero objeto de estudio. Aquellas ciencias que tienen un objeto ideal, ¿no? O sea, no empírico, ¿no? No empírico como lo es un árbol, lo es una célula, lo es una sociedad, se les llama ciencias formales. Las ciencias formales estudian entidades ideales, también conceptos, ¿no? Conceptos, relaciones formales. Esos son objetos de estudio para las ciencias formales. Aquí tenemos a la lógica, las matemáticas, ¿no? Entidades ideales, los números, las figuras geométricas, ¿no? Etcétera. Ya, bueno, ahí está. Ahora, las ciencias formales emplean un método deductivo, pues, ¿no? Lógico, deductivo, que se le viene a llamar método lógico formal, ¿ya? Método lógico formal. Básicamente es deducción, ¿no? Aquí sí no hay, bueno, se le llama así, ¿no? Básicamente deductivo, que se le viene a llamar método lógico formal. Todo lo que sea formal es deductivo, que valga la redundancia. Y bueno, luego tenemos a las ciencias fácticas o empíricas, o como las llamaban hasta comienzo del siglo XX, ciencias inductivas, las famosas ciencias inductivas, que empleaban el método, valga la redundancia, método inductivo, decíamos, ¿no? Y ahí viene el problema, pues, ¿no? Viene la discusión que en ciencias empíricas no solamente se usa la inducción, dice Popper, ¿no? Dice Popper. Popper, que es una suerte de punto de articulación entre la vieja epistemología y la nueva, ¿no? Ya hemos dicho que la postura de Popper es la de un racionalismo crítico. El racionalismo crítico de Popper no es otra cosa más que uno de los modos del realismo científico dentro de la epistemología. En epistemología se hablan de realismos, ¿no? Hay un libro de Putnam que se llama Las 1000 caras del realismo, precisamente aludiendo a que en epistemología hay diversas posturas realistas, ¿no? La de Popper es probablemmente una de las más importantes, ¿no? ¿Ya? El pensamiento afín al de Popper es el de Mario Bunge, es un epistemólogo argentino que ya fallecido, ¿no? También. No, bueno. Ciencias fácticas entonces se refieren a objetos empíricos, ¿no? Empíricos o fácticos. Factum es hecho, pues, hecho. Y sus objetos de estudio, bueno, son objetos empíricos, ¿no? Son objetos empíricos los objetos de estudio de las ciencias fácticas o empíricas. O sea, son entidades observables o simplemente entidades empíricas, pues, ¿no? Observables empíricas. Una célula, un árbol, una sociedad, ¿no? Etcétera, etcétera. Bueno, aquí sí tenemos al gran amplio de las ciencias, ¿no? El amplio espectro, bueno, biología, física, química, sociología, psicología, etcétera, ¿no? Economía, etcétera. Y luego tenemos otra clasificación que es ¿qué método emplean las ciencias fácticas? Ya no se habla de método inductivo, ¿no? Que es el gran problema del que estábamos hablando, ¿no? Se decía, ¿no? El método de las ciencias empíricas, las llamadas ciencias inductivas, ciencias fácticas, ciencias inductivas, es simplemente el método inductivo, ¿no? Todo se obtiene por inducción de lo general, de lo particular, casos particulares, se arribaba a una ley general o enunciado general, ¿no? Se llegaba ahí, ¿no? El calor dilata el metal A, el calor dilata el metal B, el calor dilata el metal C, enunciado general, el calor dilata los metales. Y a partir de ese punto se hablaba de verificar.
el conocimiento. Vamos a verificar si verdaderamente el calor dilata los metales. Y ahí venía el proceso inverso, ¿no? A partir del enunciado inductivo que se ha obtenido por inducción del enunciado general, caso 1, someto un trozo de metal al calor. Caso B, someto otro trozo de metal al calor, ¿no? Hay que ver hay que verificar, decía, ¿no? Que realmente eso ocurre. Y ahí venía aquello del verificacionismo, ¿no? Verificar el enunciado obtenido por inducción, ¿no? Eso es hacer ciencia, bueno, para los verificacionistas, que se va a retomar ese tema la siguiente semana. El hecho es que las ciencias fácticas estudian entidades observables o entidades empíricas. ¿Qué método emplean? Bueno, emplean el método científico empírico. Ya no se dice método inductivo, ¿no? Como se solía decir, ¿no? Método científico empírico, se dice. Claro, y cuando yo voy a estudiar la realidad empírica, verdaderamente uso inducción, pero también lo otro, ¿no? Lo otro, inducción, deducción. Cuando voy a hacer un análisis, por ejemplo, sociológico, ¿no? Voy a estudiar, no sé, la felicidad, ya por decir, ¿no? La felicidad en determinada región de la sociedad. Aplico una encuesta. Finalmente esa encuesta la voy a someter a análisis estadístico. ¿No? Análisis estadístico, o sea, matemáticas, ¿no? Matemáticas, ¿no? Igual en física, bueno, en física se nota más. Parto del hecho de que estoy estudiando objetos de manera, no sé, observable, inductiva, pero al final el complemento necesario de la física son las matemáticas, ¿no? Entonces ahí ambas cosas, ¿no? Entonces ya no se habla de inducción solamente, ¿no? Es por eso que se dice método científico empírico, ¿no? Pero antes no era así, pues, ¿no? Decían método de las ciencias fácticas, empíricas o inductivas, la inducción. Luego tenemos la clasificación según la función de la ciencia. Bueno, aquí hay también dos divisiones, ¿no? Ciencias cuya función es generar conocimientos, o sea, generar teoría científica. Esa es su función primordial. Las llamadas ciencias teóricas, ¿no? Y por el otro lado tenemos a las ciencias cuyo objeto es teóricas o puras, ¿ya? Ciencias teóricas o puras o teóricas. Y por el otro lado tenemos a las ciencias cuyo objeto es satisfacer necesidades, solucionar problemas, por ejemplo, curar enfermedades, ¿no? O, por ejemplo, ver el asunto de saneamiento, por ejemplo, ¿no? De las redes públicas de agua. Ya, bueno. Son las ciencias aplicadas, ¿no? Las ciencias aplicadas están para satisfacer necesidades, solucionar problemas. En el caso de las ciencias puras, no. Las ciencias puras lo que hacen es generar conocimiento. Y en el camino de generar conocimiento o teoría científica, ¿qué cosas hacen? Bueno, describen y explican objetos de estudio, ¿no? Describen y explican. Describo cómo es, por ejemplo, una sociedad y explico cómo se comporta la sociedad, ¿no? Por decir un caso. Describo cómo es, no sé, la célula y explico también a la vez cómo se comporta ella, sus partes, ¿no? Sus partes. Describo cómo es la sangre, por ejemplo, bueno, que es un tejido, ¿ya? Es un tejido y órgano, ¿no? A la vez, tejido sanguíneo, bueno, es un órgano en conjunto, ¿no? En conjunto. Bueno, ¿y cómo se comporta? Refiriéndome a la circulación. Y así, bueno, describir y explicar objetos, uno. Y lo otro es predecir. Predecir es adelantarse a los hechos. Adelantarse a los hechos. Es un aspecto de las ciencias puras o teóricas. Adelantarse a los hechos, por ejemplo, en astronomía, ¿no?
el paso del cometa Halley se conoce con anticipación. Ya se predice que de acá a unas décadas volverá a pasar. Pasó en la década del 86, ¿no? El 86, más no recuerdo. Bueno, va a volver a pasar de aquí dentro de unas décadas más. Ya, entonces, predecir es adelantarse a los hechos. O cuando en medicina, bueno, aunque ese aspecto de, si bien es cierto, la medicina es una ciencia aplicada, bueno, toma aspectos de las ciencias teóricas, ¿no? Es un aspecto de la medicina, bueno, aquel hecho, bueno, una de las bases de donde toma conocimiento, bueno, de medicina, bueno, de la biología, ¿no? De la biología, por ejemplo. Bueno, hay un aspecto, por ejemplo, ¿no? Referido a la medicina, bueno, este caso a la anatomía sería, ¿no? Medicina, anatomía, bueno, si hay antecedentes de diabetes en una familia, se predice que se hereda la condición, ¿no? Que puedes tener, probablemente, ¿no? Probablemente, ¿no? Claro, eso es adelantarse a los hechos, predecir, predecir, predecir. ¿Ya? Predecir es adelantarse a los hechos, a los hechos. Y bueno, en las ciencias puras están, bueno, la medicina es ciencia aplicada, ¿no? Pero toma sus presupuestos de otras ciencias teóricas, ¿no? Por ahí las toma de la bioquímica, de la biología, bueno, la fisiología, si se la considera una ciencia aparte, ¿no? Etcétera, ¿no? Etcétera. Luego tenemos las ciencias, bueno, entre las ciencias puras, biología, química, física, economía, sociología, la psicología, entre paréntesis pura, ¿no? Porque también hay una psicología aplicada. Y las ciencias aplicadas. Las ciencias aplicadas solucionan problemas, satisfacen necesidades. Por ejemplo, curar enfermedades. Cuando en medicina se habla de investigar un aspecto teórico, eso ya no sería bueno, ahí habría discusión, ¿no? Porque sería investigar por un asunto teórico, ¿no? Sería una cosa capciosa, ¿no? Un médico se pone a investigar aspectos ya de fisiología, ¿no? Que es un aspecto teórico, ¿no? Porque no está curando a ningún enfermo, sino está investigando, ¿no? Claro, ahí en ese caso sí, pues, ¿no? Es ciencia pura. Y podría ser el caso, ¿no? Que un médico se dedique a una investigación pura, no a simplemente el hecho de curar enfermos. Pues. Habría que leer la pregunta, ¿no? Pero por lo general se considera que la medicina es una ciencia aplicada. Satisface necesidades, curar enfermos, ¿no? O enfermedades, ¿no? Entonces, las ciencias aplicadas lo que hacen es solucionar problemas, satisfacer necesidades, etc. Pero también las ciencias aplicadas están relacionadas con la producción de tecnología. Claro, en un objeto tecnológico uno ve conocimientos científicos aplicados, ¿no? ¿No? Por ejemplo, en un televisor, ya, ¿no? Ahí ve, bueno, tecnología. Claro, entonces cuando se habla de ciencias aplicadas, dos cosas, ¿no? Primero, la solución de problemas, satisfacción de necesidades, y lo segundo, su relación directa con la producción de tecnología. En esos dos casos se ve a las ciencias aplicadas en pleno, ¿no? Satisfacer necesidades, solucionar problemas y producir tecnología, ¿no? Dos cosas en realidad se relacionan, ¿no? Entonces, desarrollar tecnología es un aspecto, no es el único. Lo otro es satisfacer necesidades, curar enfermos, si hay contaminación. Bueno, ahora que hubo bueno, porque todavía hay pandemia, bueno, ver el aspecto sanitario de manera general, de manera de epidemia, ¿no? Ahí también, ¿no? Ciencia aplicada.
Entonces, no solamente es satisfacer necesidades o solucionar problemas, sino el asunto del desarrollo de tecnología. Desarrollo de tecnología, ¿no? O, por ejemplo, cuando se ve un aparato de hemodiálisis, ¿no? Ahí se ve tecnología, ¿no? Es un objeto tecnológico. Y a la vez, ¿no? ¿Para qué sirve ese objeto? Bueno, en ese caso sí hay una relación directa. Tratar aquellos procesos en los cuales, bueno, el riñón está funcionando mal, lo que hace el aparato de hemodiálisis es, hace la vez de un riñón, ¿no? De un riñón artificial, y depura la sangre, ¿no? Ya eso es lo que hace el aparato de hemodiálisis. Entonces, todo lo referente a satisfacer necesidades, ¿no? Solucionar problemas, por ejemplo, de enfermos, o desarrollar tecnología, ahí estamos hablando de ciencias aplicadas, ¿no? Ahí tenemos a la medicina, medicina humana, medicina veterinaria, psicología aplicada. La psiquiatría misma está dentro de las ciencias aplicadas, según el planteamiento de Bunge, lo más aceptado. Las ingenierías, las tecnologías, ¿no? Tecnología médica, bueno, la enfermería, etcétera, ¿no? Etcétera. Están ahí dentro de las ciencias aplicadas. Vamos a pasar a lo siguiente. Me distrae a mí eso. Voy a ponerlo del otro modo. Vamos a traducir. Esto. Ya. Ya. Funciones de la ciencia. Funciones de la ciencia. ¿Qué funciones tiene la ciencia? Bueno, normalmente se habla de 4 funciones en la ciencia, ¿no? Que ya hemos visto, vamos a desarrollarlo como tema aparte, ¿no? La ciencia describe objetos de estudio, la ciencia los explica, la ciencia predice, se adelanta a los hechos, ¿no? Con anterioridad dice qué cosa va a pasar o qué cosa puede pasar. Y la ciencia genera tecnología, satisface necesidades, soluciona problemas, ¿no? A eso se refiere el término de función aplicativa o no, o las ciencias aplicadas, si se quiere, ¿no? Solucionar problemas, satisfacer necesidades y generar tecnología. Tecnología. Primero, la función descriptiva. La ciencia describe cómo es un objeto de estudio, ¿no? Por decir, bueno, ahí han puesto un átomo. Vamos a hablar sobre el átomo un poco, pues. Sí, sobre el átomo vamos a hablar un poquito. Bueno, el modelo atómico, bueno, el átomo es objeto de estudio para la física, ya para la física. Bueno, la concepción del átomo ha evolucionado, ¿no? Antiguamente, en Grecia, bueno, de ahí proviene el término átomo. Los atomistas plantearon el hecho de que si dividimos la materia constantemente, va a llegar un punto en que la materia no se puede dividir más, ¿no? Hay un punto en que no se puede dividir más la materia, ¿no? Porque si no llegaríamos no sé, al vacío, ¿no? A la nada, al vacío, ¿no? Bueno, ellos usaban también el concepto de vacío, ¿no? Al vacío. Entonces, esa última porción de materia que no se puede dividir más es el átomo. Ese es el átomo. Bueno, desde esta concepción de átomo hasta el siglo XIX, bueno, la visión ha cambiado, ¿no? El primer modelo atómico que se plantea se parece más a un pastel, ¿no? A un pastel, ¿no? Los electrones, bueno, estarían ahí dentro de la masa, ¿no? Serían algo inmóvil, pero la realidad no es la inmovilidad, sino es el dinamismo. Luego se plantea, me parece que es el modelo de Bohr, me parece, de Niels Bohr. Bueno, se plantea el hecho de que los electrones están en movimiento alrededor de un núcleo, ¿no? De un núcleo,
¿no? Ahí como se ve en el dibujo, bueno, en la representación, ¿no? Porque es un gráfico, es una suerte de dibujo, ¿no? Pongamos dibujo, ¿no? Como se ve ahí, ¿no? Los electrones están moviéndose alrededor de un núcleo, ¿no? Alrededor del núcleo, rodeando al núcleo. Pero ese modelo también tenía un defecto, pues, ¿no? ¿Cómo explicas tú que el electrón se mueve eternamente, ¿no? O constantemente sin perder energía? No, ahí venía el problema, pues, ¿no? Entonces, ya a partir de ese punto de sostener que, ¿cómo puedo explicar que un átomo tiene, que no pierde energía el electrón moviéndose alrededor del núcleo, ¿no? Alrededor del núcleo. Bueno, ya luego se explica que el núcleo tiene protón más neutrón, ¿no? Ya se va complementando el modelo, ¿no? Y también ya no tanto considerando de que el electrón se mueve así como se ve, ¿no? Bueno, el modelo actual es más complejo, mucho más complejo, ¿no? Y ya no se habla solamente de que, bueno, de que el protón sea una partícula, ¿no? Sino de que se puede dividir, ¿no? El protón, el neutrón, bueno, se pueden dividir en elementos estructurales más pequeños todavía, ¿no? Más pequeños todavía. Claro, todo parte del hecho de que, primero de describir, ¿no? El objeto de estudio, bueno, vamos a estudiar el átomo. Y ese estudio, bueno, ha abarcado gran relevancia, sobre todo en los últimos 130 años, ¿no? Claro, los últimos 130 años es que se ha avanzado, ¿no? Se ha descrito el objeto de estudio, el átomo, ¿no? Se asume que hay un componente de la materia, bueno, el átomo, ¿cómo es? ¿No? Describimos. Como no se conocía mucho el modelo, ¿no? Primero el modelo del pastel. Pero a la vez que se va describiendo, se va explicando cómo se comporta, ¿no? Ya bueno, tiene electrones, pero los electrones están estáticos o se están moviendo. Como en el caso del modelo, así como un pequeño sistema, ¿no? Se mueven alrededor del núcleo y no se ahí se explica, ¿no? Y claro, ¿no? ¿Y por qué ocurre eso, no? Y si eso es así, ¿y por qué no pierde energía el electrón que se está moviendo constantemente? ¿No? Ahí viene un problema ya, un problema, ¿no? Hay que modificar el modelo, ¿no? Partiendo de ese punto. Y además, ¿no? En ciencia se predice. Bueno, en este caso, en la física de partículas es donde más se ve aquello de la predicción, ¿no? Antes de que aparezcan las partículas empíricas, o sea, de manera empírica, ya aparecían las partículas teóricas, que básicamente eran modelos matemáticos, pues. Porque para estudiar las partículas, las matemáticas tenían que estar adelantadas unos 10 pasos, ¿no? Que lo empírico, ¿no? Por ejemplo, cuando querían estudiar las partículas, vamos a poner Heisenberg, por ejemplo, ¿no? Simplemente, ¿qué dice Heisenberg? Una partícula tiene un periodo tan corto de existencia, porque en realidad lo que llamamos una subpartícula atómica tiene un periodo tan corto que la partícula A se divide en B y C. Claro, y en ese camino, pero nosotros vemos que la partícula A tiene una vida más larga, ¿no? Lo que pasa es que se divide en dos cosas y esas dos cosas interactúan con otras y de nuevo vuelve a aparecer la misma partícula A. Entonces da la impresión de que la partícula A, bueno, durara pues un montón, ¿no? Pero no es así, no es así, ¿no? Pero ¿a dónde iba Heisenberg? Heisenberg iba al hecho de que las partículas tienen una vida breve, las subpartículas atómicas, ¿no? Hablamos, por ejemplo, no sé, por ahí tenía los nombrecitos. Tengo una tabla por aquí en un libro que aparece. Voy a ubicarlo. Ya por decir los muones, los piones, ya, bueno, tienen nombres medio exóticos ahí. Tienen una vida tan breve que no puedo determinar su existencia, decía, ¿no? Ese es el famoso principio de incertidumbre de Heisenberg, ¿no? Claro, la partícula deja de ser, se convierte en B y C, pero va a volver a aparecer ahí en el átomo.
interactuando con otras cosas, ¿no? Ya, claro, entonces por eso decía complementariamente, el que le hace complemento a lo que señala Heisenberg, Schrödinger, ¿no? Erwin Schrödinger. Claro, entonces no hay que estudiar a las partículas en su momento cuántico, su momento de existencia, sino más bien hay que estudiar el campo donde se mueven. Claro, si yo veo todo el amplio campo donde están comportándose las partículas atómicas, como el muón, el pión, entonces va a pasar que ahí sí puedo predecir su comportamiento, dicen, ¿no? Predigo cómo se va a comportar, ¿no? Claro, ya estoy estudiando un campo, no estoy estudiando una partícula en un momento determinado, ¿no? A eso se orientan las famosas ecuaciones de Schrödinger, matemáticas de nuevo, ¿no? A predecir el comportamiento de las partículas, ¿no? El muón, el pión, etc., ¿no? El pión, si mal no recuerdo, el pión es lo que llamaban era una suerte de mesón, bueno, se le llamaba mesón antiguamente, bueno, una partícula fantasma. Fantasma quiere decir que parece que existe, pero no existe, ¿no? Según las evidencias, ¿no? Antes, para investigar partículas les tomaban fotos, ¿no? En una cámara, ¿no? Le llaman cámara de Wilson, me parece. Claro, y ahí veían las trazas de las partículas, ¿no? Entonces aparecía algo que parecía ser un defecto tecnológico de tomar la foto, o parecía verdaderamente una partícula, ¿no? Pero bueno, ya con otros métodos tecnológicos posteriores se determina efectivamente que sí existen, que son partículas empíricas. El hecho es de que en física primero aparece la partícula teórica de manera matemática y muy después aparece la partícula empírica, ¿no? Eso es lo curioso, se predice, ¿no? Eso es la predicción. Ahora, y la aplicación, bueno, ya hemos redundado sobre aplicación, es simplemente satisfacer necesidades y generar tecnología, ¿no? Tecnología, ¿no? Tecnología. Hay otras cosas más sobre predicción, ¿no? Yo estaba leyendo algo sobre ondas gravitacionales, ¿no? Eventos cataclísmicos en el universo, como el choque de dos agujeros negros, bueno, generan ondas en el espacio. Claro, cuando le preguntan a Einstein sobre ese tipo en el momento en la vida de Einstein, bueno, cuando plantea la teoría de la relatividad general, bueno, primero la especial, luego la general, le dicen si verdaderamente existen las ondas gravitacionales. Teóricamente, el modelo que planteaba Einstein sí afirmaba eso, ¿no? Se permitía la posibilidad, ¿no? Probablemente existan, decía Einstein, ¿no? Bueno, ahora sí se determinó que sí existen, ¿no? Y es algo reciente, en 2017 más o menos me parece, porque se empleó tecnología nueva, pues, ¿no? Ocurre un evento cataclísmico en el universo y genera ondas, y esas ondas son captadas, bueno, ahora con aparatos, instrumentación más elaborada, más avanzada. Y ahí también hubo predicción, ¿no? Se ha discutido teóricamente sobre las ondas gravitacionales a lo largo de 100 años y recién se determina empíricamente su existencia en 2017. Y bueno, ¿no? Aplicación, ya dijimos que es la ciencia satisface necesidades y genera tecnología. Se pasa a lo siguiente. El método científico. El método científico. Bueno, ya dijimos que el método científico consta de 4 pasos, ¿no? De cuatro pasos. Un método rústico ya lo plantea, pues, Francis Bacon, ¿no? En el Novum Organum, ¿no? Sobre todo en aquel aspecto de observar la realidad, ¿no? Observar la realidad y plantear el problema, o simplemente planteamiento del problema, ¿no? Simplemente eso. Ya, luego viene la hipótesis, solución provisional. Bueno, un problema, por ejemplo, este es el penúltimo cuadro, me parece. Sí, ya, el otro es una cosa sencilla. Un problema, por ejemplo, era la estructura del ADN. El ADN, me pareció ver un dibujo, bueno, no vino al caso. El ADN, el ácido desoxirribonucleico, ¿no? O DNA, es la molécula de la herencia. Se sabía que estaba, se le llamaba ácido nucleico precisamente porque ya se sabía que estaba en el núcleo, ¿no? Me parece que desde el siglo XIX, pero no se sabía su estructura.
No se sabía qué forma tenía hasta la década del 50, ¿no? Hasta la década del 50. Ahí en la década del 50 empieza una carrera entre varios laboratorios por determinar la forma del ADN. Bastante avanzados estaban los laboratorios ingleses. Es por eso que uno de los que va a descubrir, no sé si descubrir, sino, bueno, plantear la forma del ADN, James Watson, viaja a Inglaterra a hacer su posgrado, ¿no? Su posgrado, ¿no? Al Cavendish, si mal no recuerdo, y se asocia con un físico que se interesa por la biología, que es Francis Compton Crick, ¿no? Bueno, se ponen a analizar el problema, qué forma tiene el ADN, qué forma tiene el ADN, la hipótesis, la solución. Plantean el modelo de doble hélice, ¿no? Y lo plantean de manera así, un tanto agitada, porque ya había otros laboratorios que estaban cerca también, ¿no? Es que se estaba procesando información, se estaban analizando datos de diversas investigaciones. Es que el análisis de datos aparece en cualquier etapa de la investigación. Cuando tú planteas un problema, estás analizando los datos de otras investigaciones. Cuando planteas la hipótesis igual y cuando contrastas igual. Y al final tu investigación también arroja información, datos que van a ser estudiados por otros científicos. ¿Ya? También se da ese caso, ¿no? También se da ese caso, ¿no? Entonces, aquí por motivos didácticos se pone el análisis de datos separado, ¿no? Pero bueno, ¿no? Siempre aparece, ¿ya? Siempre aparece, ¿no? Entonces, la solución que ellos daban, el modelo del ADN tiene doble hélice, ¿no? Y lo publican en la revista Nature. Ya los que tengan interés o de repente vayan a llevar bioquímica, el artículo completo en original en inglés de la revista Nature, década del 50, aparece en el libro de bioquímica de Leninger, que es un libro azul. O pueden ir a una biblioteca, ¿no? Lo ojean ahí, lo buscan, ¿no? Ahí está el artículo completo, ¿no? Que apareció en la revista Nature. Claro, en esa hipótesis plantean la estructura del ADN, hasta cómo se apareaban las bases, ¿no? La adenina, timina, citosina, guanina, las bases que le llaman púricas, pirinídicas, cómo se apareaban, también está planteado en el artículo, ¿no? Y eso sí era, bueno, se plantea luego que es una que se le llama ley de Chargaff, porque es algo que regularmente ocurre. Cuando algo ocurre con regularidad se le llama ley de Chargaff. Se somete en décadas posteriores a prueba el modelo de la doble hélice y efectivamente sí, pues, ¿no? Eso ya es la contrastación, ¿no? Someter a prueba, ¿no? Finalmente, cada aventura de investigar en ciencia arroja datos, ¿no? Datos que van a ser estudiados, ¿no? Información, analizar información, análisis de datos, ¿no? Está como cuarta etapa, cuarta parte. Bueno, finalmente tenemos estos dos conceptos, ya para terminar, el concepto de ley científica y el concepto de teoría científica. La ley científica es un enunciado, una proposición acerca de la realidad. Describe un aspecto que ocurre con regularidad en el mundo natural, ¿no? Entonces, por eso se le llama ley, ¿no? Hemos citado, por ejemplo, bueno, ahora último, la ley de Chargaff, ¿no? Entonces, siempre ocurre el caso de que una base se aparea con su opuesto, siempre, de manera tal que a la hora de división del ADN se generen dos copias exactamente iguales, ¿no? Que garantizan la duplicación exacta del material genético. Ya es una ley. Una ley entonces es un enunciado que describe un aspecto regular en la naturaleza, ¿no? En la naturaleza. Ya eso es lo que describe la ley, ¿no? La ley. Es un solo enunciado. Y una teoría, bueno, una teoría es un sistema de enunciados, un sistema de proposiciones, un sistema de conocimientos. Pero dentro de ese sistema de conocimientos hay enunciados generales y también hay leyes. Hay de todo, ¿no? Hay de todo. Hay proposiciones empíricas, hay enunciados inductivos, ¿no? Pero también hay enunciados que son del tipo leyes. Entonces la ley científica es una sola cosa
y la teoría es un conjunto de enunciados, ¿no? Algo más que no se ha dicho de la ciencia, bueno, la ciencia se equivoca constantemente, pero la ciencia se perfecciona también, por eso se dice que es perfectible, ¿no? Bueno, ahí está la teoría de la relatividad, la especial, luego la general, ¿no? La teoría de la evolución de Darwin, que también no es la misma la de antes de la genética moderna, antes del DNA. El darwinismo clásico, la evolución clásica es una teoría metafísica para Popper, pero el darwinismo, el evolucionismo posterior al descubrimiento de la forma del ADN y posterior desarrollo de la genética moderna es otra cosa, pues. Ya de eso algo se va a comentar luego. Bueno, aquí están las claves de esta semana. Ya nos ganó el tiempo. Voy a reducirlo. Ya está. Voy a abrir el chat, aunque ya no hay tiempo ahora. Ya no hay tiempo. Bueno, no hay tiempo. Solamente las claves. Entonces. No puedo abrir el chat. Es muy básico esto, ¿no? Ya, solamente esto entonces. Sí, pues, pasado algo con... Si no lo reduzco, ya, es que ya estoy de salida también, pues. Ya no puedo ni comentar. Siquiera me despediré, pues. Profesor, ¿podría poner las diapositivas 2 y 3, por favor? A ver, rápido, ¿no? Porque ya, si no me van a correr de aquí. A ver, voy a ampliar esto. Esta es la 1, esta es la 2. Voy a contar 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sí, profe, y la 2, por favor. Esta es la 3. ¿Ya? Y ahí nos quedamos. Gracias, profe. Ya me corren. Ya. Nos quedamos aquí entonces, ya nos estamos viendo en la siguiente clase. Nos vemos. Hasta luego, profesor, gracias. Hasta luego, nos vemos. Hasta luego, profesor. Hasta luego, hasta luego, hasta luego. Muy buenos días, buenos días, estimados jóvenes. Vamos a comenzar nuestra semana 9.